Habíamos presentado la deducción de la ecuación del calor, que en realidad se llamaba, habíamos dicho, ecuación de difusión, que era esta que estaba acá, sin la parte azul. Es decir, teníamos la ecuación típica que habíamos llamado hasta este momento la ecuación del calor. Pero básicamente en esa ecuación, la parte del término donde aparece la conductividad térmica del material, este coeficiente también se llama coeficiente de difusión. Y justamente este es el término de la ecuación que le da el nombre de ecuación de difusión. Eh, Más en general, uno puede contemplar la posibilidad de que haya un término de reacción, que no vamos a ver cómo se llega al modelo, pero al final queda acá un término sumando eh, simplemente de la distribución de temperatura U, o sea, sin ninguna derivada. La ecuación tendría la forma cuando tiene difusión y reacción, tendría la forma que está escrita aquí. Y entonces, lo que vamos a ver ahora es, en el caso estacionario, también esto sería el modelo evolutivo de difusión-reacción evolutivo. Cuando queremos pensar en el caso estacionario del problema, al igual que antes, vamos a pensar bueno, que este término no está, y que la función U, la distribución de temperatura, depende solo de X, y entonces este término se transforma ahora en C sub R por U de X. C sub R es lo que llamamos un coeficiente positivo que se llama coeficiente de reacción, que también es un dato del problema. Entonces ahora si queremos resolver este, este problema de difusión-reacción en estado estacionario, podemos modificar el método de diferencias finitas que habíamos visto para la ecuación de Poisson eh, y ver cómo, a partir de cómo lo habíamos hecho, vamos a ver que podemos hacer una pequeña modificación para incorporar este término y modificar también la implementación en el código. Bueno, vamos a considerar, digamos, la ecuación esta acompañada con condiciones de borde, como habíamos visto anteriormente. Vamos a poner temperatura prescripta en el extremo izquierdo y esta condición general que engloba tanto las condiciones de flujo prescripto como de ley de enfriamiento de Newton. Eh, entonces, teniendo este problema, habíamos visto que la ecuación diferencial, la ecuación de Poisson, digamos, cuando no tenía este término, la podíamos aproximar mediante esta fórmula, o sea, esto sin la parte azul. Y bueno, ahora la ecuación, digamos, tiene el término más C sub R por U, y entonces en este caso cuando estamos imponiendo la ecuación en el nodo xy, entonces esto es lo que aproximaba la derivada segunda en xy. Bueno, este término que tiene U en xy directamente lo ponemos directamente, no hay que aproximarlo con nada. Entonces ahora esta sería la ecuación diferencial cuando la queremos escribir en cada uno de los nodos eh, interiores y en el último, porque estábamos para el caso de que teníamos esta condición, hablábamos del nodo ficticio a la derecha de- del punto final de la barra, y entonces imponíamos la condición, la ecuación diferencial, en los nodos desde el segundo hasta el último. Y entonces estas serían las ecuaciones intermedias, que en realidad en términos de la variable que queremos definir, las U sub i grandes, va a ser reemplazar cada uno de estos. Esto es igual que antes, pero ahora este término justamente se va a aproximar por C sub R por U sub i, porque U sub i es una aproximación de U en xy. Bueno, lo que hacíamos acá antes era multiplicar por h cuadrado sobre k0 para dejar esto solo. Y entonces cuando hacemos eso, es lo mismo de antes, pero ahora este término va a quedar h cuadrado sobre k0 por c sub r u sub i. Entonces estas son las ecuaciones y desde 2 hasta n más 1 son las ecuaciones intermedias. Entonces si escribimos todo el sistema, la primera ecuación y la última son exactamente como antes, y las intermedias son esta que está acá. Fíjense que ahora es
Esto es lo que teníamos en la ecuación de Poisson, y ahora lo que tenemos es un término más que tiene U sub i, que es el mismo que este, o sea que en vez de tener el coeficiente 2, vamos a tener el coeficiente 2 más h cuadrado sobre k0 por c sub r, acompañando el U sub i. Entonces, cuando incorporamos eso, antes teníamos un 2 en la diagonal, eh, y ahora vamos a tener este término nuevo, perdón, en las ecuaciones intermedias, que después van a generar la diagonal. Cuando escribimos esto en forma matricial, entonces la diagonal principal de la matriz, que antes tenía un 2, ahora va a tener 2 más h cuadrado sobre k0 por c sub r. Entonces, simplemente en la implementación, cuando armamos esta matriz del sistema para resolver el problema, si modificamos en la diagonal, en vez de poner estos dos, agregamos este término, vamos a poder resolver este problema más general. Fíjense que en el caso que C sub R es 0, es decir, que estamos en la ecuación de Poisson, cuando el coeficiente de reacción es 0 y estamos en la ecuación de difusión pura, tenemos el 2. O sea que modificando el código, agregando este término, vamos a poder resolver cuando haya reacción, y cuando no la haya vamos a tener lo que teníamos hasta ahora.